El uso de la palabra al congresista Juan Carlos Eguren, del Grupo Parlamentario Unidad Nacional, por 8 minutos. Gracias, presidente. Saludar y felicitar la presentación del Premier y del Ministro de Economía, quienes han señalado que este presupuesto para el 2009 pretende desacelerar, modular, que no es dramático. Señor presidente, creo que vale la pena ver las cifras desde otra perspectiva. Yo no sé si está bien o mal la política económica y presupuestaria. Espero que esté bien, y eso será materia de debate y análisis a lo largo de las semanas que quedan por delante antes de la aprobación, y creo que contiene muchísima buena voluntad y mucha capacidad por medio. Pero, señor presidente, hay unas cifras que creo que vale la pena compartir con toda la representación nacional, desde otro enfoque y otra perspectiva. Si vemos la propuesta del Ejecutivo, implica un crecimiento del presupuesto de 1,2%, pasar de 71.000 millones a 72.355 millones. Ello, de por sí, si lo confrontamos con la inflación, señor presidente, implica un menor presupuesto. Y en este caso hablamos del presupuesto inicial de apertura. Estamos comparando el presupuesto inicial de apertura 2008 con el que sería el del 2009. Entonces hay una reducción en términos reales del presupuesto. Pero adicionalmente a ello, señor presidente, y vamos a verlo en el segundo cuadro, el presupuesto del 2008 contenía un artículo que permitía la incorporación de los saldos presupuestales. Es decir, que el presupuesto original, el PIA, no era 70.000 millones, porque al ya incorporar los saldos presupuestales del año anterior, el presupuesto llegaba a 85.000 millones. Y ello, versus el presupuesto planteado, que es de 72.000 millones, y que no va a incorporar los saldos del año anterior, estamos hablando de una disminución de 15.8%, que ya no es modular. Creo que ya el tema va un poquito la mano más cargada, y ya estamos hablando de un frenón, diría yo. Tema que, si lo vemos en el siguiente cuadro, señor presidente, desde la perspectiva del gasto de capital, ya no el presupuesto general, que incluye todos los gastos corrientes, sino desde la perspectiva de la inversión, gasto de capital, ya estamos hablando de un frenón, señor presidente, que sí puede tener una connotación mucho más dramática y un efecto que esperamos no sea pernicioso para la economía, porque estamos hablando ya de una disminución de cerca del 40%, 39,9%, porque se incorporó al PIA 10.840 millones desde el inicio del presupuesto 2008. Entonces, sería interesante que nos aclare el ministro estas cifras, que obviamente son extraídas del propio proyecto de presupuesto. Ahora, si esto fuese además cierto, que así lo afirmamos, debiera ser para todos los niveles de gobierno más o menos igual, pero vemos que hay la política del embudo, y lo vemos en el siguiente cuadro, donde el ajuste se produce a nivel de gobierno nacional en el orden del 10,4%, para los gobiernos regionales 27,9%, y para los gobiernos locales 20,9%. Es decir, si todos tenemos que ajustarnos los cinturones, creo que no está equitativa la política. Creo que hay una distorsión, señor presidente y señor ministro, que esperamos sea aclarado. Puede ser que sea lo correcto, no vamos a discutir hoy la calidad de la propuesta, pero sí es importante que se aclare por una razón de transparencia. No podemos maquillar información, no podemos manejar las estadísticas como en algún momento señaló Mario Polar, con los números y las estadísticas a veces
se enseña lo que no se quiere ver. Son como el bikini, decía, que muestran lo que no se quiere ver, pero esconde lo que realmente queremos ver. Y eso queremos verlo, señor ministro, en sus palabras. De otro lado, señor presidente, hay un recorte, como queda obvio, que afectará los proyectos de inversión. Hasta hace algunas semanas, el presidente de la República exigía a los gobiernos locales y regionales que inviertan. Hoy, que ya tienen los proyectos para invertir, se les está diciendo, ya no inviertan, espérense. En el tema de la reserva de contingencia, la ley establece que esta debe ser del orden no menor al 1%. Y ese 1% significa 400 millones. Y estamos llevando la reserva de contingencia a más de 2.000 millones. Da la sensación, señor ministro, que en realidad la estrategia es abrir una libreta de ahorros. Dudamos mucho que todo este fondo de contingencia de 2.000 millones se vaya a utilizar. Y dentro de la misma perspectiva, el FONIPREL, que va a ser cerca de 2.000 millones o más de 2.000 millones. Pero el FONIPREL no es nuevo, no es una novedad de este presupuesto. El FONIPREL ya fue creado hace 2 años, con 600 millones. ¿Y sabemos cuánto se ha ejecutado? Sí sabemos, 0. Se ha concursado 300 millones, pero se ha ejecutado 0. No vaya a ser que estos 2.000 millones del FONIPREL, al cierre del ejercicio, también su ejecución sea 0, porque entonces se hubiese engañado al país y a la representación nacional, señalando que esos recursos van a ser invertidos y al final no se invirtieron. Los minutos son escasos, señor ministro y señor premier, y vale la pena también señalar con claridad el tema del SNIP. Se dijo que no se invierte adecuadamente en los 3 niveles de gobierno, porque había mucha traba burocrática por el CONSUCODE, por el SNIP, etcétera. Pero ahora, con los fondos concursables, que no solo son el FONIPREL, sino para cofinanciar inversiones en educación, para programas sociales, ahora ya no es suficiente tener la aprobación del SNIP que garantiza la calidad del gasto. Ahora todos los que tengan su SNIP aprobado deben ir a concursar. O sea, una valla más, un paso más. Y cuando varios concursan, solo algunos ganan. Y los que no ganan no invertirán, pese a que hay recursos y pese a que tienen la aprobación del SNIP y la viabilidad del SNIP. Entonces hablemos, señor presidente, por su intermedio, con más claridad. No estamos criticando el modelo, puede ser lo más conveniente, pero sí criticamos falta de información, falta de claridad, falta de precisión. Tenemos que tener más transparencia para defender las ideas o para opinar en contrario. Gracias, señor presidente, y en los 6 segundos que queda, esperar respuestas precisas al respecto. Gracias.